Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Cuando Lucas recopila la información movido por el Espíritu Santo acerca del surgimiento de la iglesia en Hechos y bajo una más íntima relación con el Espíritu Santo luego de Pentecostés, no lo hace bajo un pueblo idealizado. Pues aunque en el capítulo 4 se muestra el primer ataque externo que sufre la iglesia, es decir, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, el capítulo 5 muestra que a pesar de la presencia del Espíritu, existen amenazas internas en la iglesia, como fue el caso de Ananías y Zafira. Siguiendo esa línea sobre las amenazas internas, es cuando los menores de edad, bajo el vínculo de la confianza, puedan sufrir abusos sexuales y son manipulados para que no levanten la voz, y bajo la paradoja de ser atacados por quienes se supone están al servicio de su edificación. Ciertamente, la culpa está en el abusador, eso es absoluto, pero de alguna manera se da una complicidad si tal iglesia no cuenta con acciones que buscan evitar que alguien cometa un delito o tome una decisión no deseada, las llamadas políticas disuasorias. Estamos una semana más hablando con doña Mariela Londoño. Como siempre, un gusto recibirla. Gracias por venir. Gracias por invitarme. También con Erwin, que ya es parte de la casa. Bueno, que es la casa. Gracias, mi hermano. Y igualmente saludo a doña Marielos. Un gusto tenerla también esta semana para poder seguir conversando acerca del tema que usted le invitamos que escuche el podcast anterior. Doña Marielos, estos podcasts tratan acerca de una propuesta de programa para aplicar en iglesias locales en contra del abuso sexual y con menores de edad principalmente. En el mismo se menciona un equipo de seguridad en este programa que hacemos referencia. ¿Qué se entiende por un equipo de seguridad? Y luego pregunto, ¿requieren una capacitación y funciones especiales? Pues sí, el equipo de seguridad está pensado como la cara del programa, la cara visible, digamos, de alguna manera del programa. Y sí, es importante desde la elección del equipo, ¿verdad? Ver algunas características de esas personas que sean comprometidas, que sean empáticas con niños y jóvenes, proactivas, sensibles al problema. Ojalá que sean de varias disciplinas, de varios oficios o profesiones, ¿verdad? Para que haya una visión más integral. Es importante, repito, sobre la elección, también la capacitación. Pero antes de la capacitación pensamos que debe haber un periodo de sensibilización, ¿verdad? De que ellos entiendan la problemática, que sepan que se puede dar, que si no se ha dado, se puede dar en cualquier momento, que nadie está exento, ninguna institución está exenta que algo así pase. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Desengañarnos de que aquí no va a pasar. Y luego una capacitación sobre toda esta temática que es bastante amplia de los abusos. Y también sobre políticas, como usted decía en un programa pasado, de seguridad también física, ¿verdad? De las instalaciones, porque no solo estamos protegiendo a las personas vulnerables de abuso, sino también de su integridad física, su vida y su integridad física. También sobre esos temas. Ojalá que sepan primeros auxilios y, ¿verdad? Cosas que puedan ayudar en caso de una emergencia física. Y también que sean sensibles, y para eso pues tienen que tener conocimiento de signos y síntomas que presentan o que pueden presentar algunas personas que nos pueden alertar de que hay un problema, ¿verdad? Los niños y los jóvenes a veces cambian su conducta cuando han sido abusados o cuando están en ese proceso. Entonces hay que ser sensible a ver esos signos y esos síntomas para reconocerlos, para poder intervenir antes o rápidamente. Entonces sí, es un equipo que es muy importante y que también tiene que ir vigilando que se cumplan las normas, que las personas conozcan, ¿verdad? Ir capacitando a otros grupos, ir replicando ese conocimiento, para que al final sea toda la iglesia la que conozca de las políticas, porque todos involucrados, porque todos tenemos que protegernos entre nosotros. También es importante que
conforme avanza el tiempo, esas personas vayan viendo si necesitan cambios las normas, ¿verdad? Porque con la práctica pues se va viendo si hay necesidad de hacer alguna actualización. Entonces, más o menos esas es las funciones que se les están asignando. Tengo una pregunta, pero antes de preguntar, un par de cosas. Qué importante eso que usted dice de que hay una conciencia de toda la iglesia, ¿verdad? Me encanta que un programa así surja de la iglesia y no de una iniciativa fuera de la iglesia, que no está mal, por supuesto, pero qué bueno es una iglesia que promueve estos principios y valores de la protección integral de los niños y la sensibilización de la congregación. Pienso que, no sé si tal vez estoy pensando de más, pero yo veo en este tipo de modelos cómo estos miembros de la iglesia, una vez conscientes, van a ser voces, van a ser luces en otros lugares. No solamente para poder hablar del asunto, sino también poder determinar aquí hay un potencial peligro, un potencial abuso. Entonces es muy importante que esa iniciativa de protección integral surja desde una iglesia como una comunidad de fe. Nada más quiero recordar, para poner en contexto, que estamos hablando sobre un programa de abuso sexual, ¿verdad? Fruto de el estudio de doña Marielos y Cintia Romero, que no pudo estar con nosotros hoy, en el seminario CEPA. Bien, y que a partir de ese programa surgen una serie de políticas de prevención. Entonces creo que es importante mencionarlo. Y lo hablamos antes de grabar, ¿verdad? Si alguien está interesado en recibir este programa, por favor envíenos un correo electrónico a alonso@levantacr.org. Puede escribirnos y con gusto lo compartiremos cuando esté totalmente pulido, ¿verdad? Que esperamos que sea muy pronto. Mira, quería hacer un comentario. Esto, bueno, y todo lo que doña Mariela nos está compartiendo es muy, muy interesante. Usted hablaba de personas con ciertas características para entrar en un programa de capacitación, y yo lo veo realmente muy, muy relevante esto, porque inclusive en el servicio específico de la iglesia, es decir, de entre discípulos y cristianos en general, para servicio de diaconía o servicio en general, tenían que tener ciertas características esas personas. Es decir, no es el común que como formo parte de una iglesia, entonces automáticamente ya cumplo una función específica en esa iglesia. Por eso me gustó mucho que sea este equipo de seguridad, por decirlo de alguna manera, requiere tener características especiales, que usted estaba hablando acerca de la sensibilidad de la persona, bueno, de características específicas, que es muy importante para que formen parte y bien de un ministerio tan sensible y que también tan lleno de sabiduría, porque una vez capacitado tampoco va a significar estar viendo abuso por todo lado, ¿verdad? Entonces, digo, que se requieren esas características en la persona integral para que formen parte de este equipo tan necesario de vigilancia, etcétera, ¿no? Sí, creo que es muy importante estas aptitudes de las personas que van a trabajar ahí. No es usual. Usualmente se dice, ¿quién quiere ayudar? Yo. Y tal vez no es consciente del qué implica tiempo, esfuerzo, energía y además esa capacidad de reconocimiento y de saber cómo responder. Como vos decías, creo que es muy importante no ver abuso en todo lugar, ¿verdad? Que es un asunto complejo. Pregunta, el programa tiene diferentes componentes. ¿Hay alguno en específico que a usted le gustaría mencionar más ampliamente? Sí, el programa tiene varios componentes, tienen 10 u 11. Y usualmente les damos mucho énfasis a las normas de comportamiento, que es muy importante porque eso es lo que va a regular, ¿verdad? Que está permitido que no. También al procedimiento cuando alguien denuncia o cuando se sabe de una situación. También a las consecuencias, ¿verdad? Que la persona sepa que hay consecuencias con eso. Digamos que eso es más, de eso se habla más. Pero hay un componente que me parece muy importante y que puede ayudar a que no se llegue a situaciones posteriores, que es las características de la edificación. Y es necesario revisar cómo está el edificio, cómo está la iglesia o el edificio que sea de la organización, para ver si ese edificio, así como está, se presta para que haya ese tipo de abusos, ¿verdad? Si hay lugares muy oscuros, muy solitarios, que no tienen fácil visibilidad, eso pues propicia que se den esos abusos. También clases para niños donde no haya ventanas, no se pueda ver para adentro, eso es un problema, ¿verdad? Y puede propiciar. Entonces,
Se necesitan lugares con visibilidad a todo lo que se pueda, ¿verdad? Las clases que tengan ventanas o puertas de vidrio, los baños de los niños que sean aparte de los baños de los adultos, porque también que un niño vaya solito a un baño, pues es un peligro. En algunas instituciones hasta han hecho que las puertas de los baños de los niños tengan cierta altura para que se vean los pies, para que se vean si está la persona sola o si hay alguien más, ¿verdad? Son todos esos cuidados como que si tenemos un edificio, ¿cómo le podríamos decir? Transparente, los abusos son más difíciles de cometer, ¿verdad? Entonces es importante revisar nuestra edificación y también para evitar accidentes físicos, ¿verdad? Que de los niños. También hay que revisar si hay áreas que son peligrosas para niños, escaleras, cosas que... También los materiales, ¿verdad? Y si hay materiales peligrosos de limpieza, todo eso que esté fuera del alcance de los niños para evitar también algún accidente en la integridad física de las personas menores de edad, sobre todo. También para las personas vulnerables, ¿verdad? Que las personas con alguna discapacidad que tengan fácil acceso al edificio y a todas las instalaciones, ¿verdad? Que puedan moverse con facilidad si andan en una silla de ruedas o qué sé yo. Las personas que no videntes también, ¿verdad? Que tengan alguna señalización para que se puedan mover. Tantas cosas, no solamente para evitar abuso físico, sino para facilitar y que sea un lugar seguro para todos y para todos. Sí. Y quiero decir que, bueno, estaremos de acuerdo que un abuso sexual se da en cuestión de segundos. Es decir, como usted bien menciona, cuando un niño va al mismo baño de adultos, ¿verdad? Y sobre todo, pues lógicamente un adulto que venga con esta perspectiva de como un pedófilo, ¿verdad? Y que en un segundo pueda darse un abuso sexual y que el niño queda silente, ¿verdad? Y nadie se da cuenta. Sí. Perdón, una cosa que también es importante y que no comenté es el uso de cámaras, ¿verdad? También sería muy recomendable que haya cámaras para que... Es muy interesante porque usualmente las cámaras se piensan por seguridad de lo material. Sí, para que no entre un ladrón. Exactamente, sí. Cámaras para ver, y para ver, simplemente para ver quién entró a robar. Pero no pensamos en las cámaras con un sentido más intencional, como usted decía, decir, bueno, quiero ver y proteger cosas más importantes que algo material. Ahora usted mencionaba una palabra que tal vez la quiero, no sé si esta palabra existe, metaforizar. Bueno, a partir de ahora existe. A partir de ahora, ya mismo escribo. Ya está creada. Ya está creada, llamo a la RAE. Pero se hablaba sobre si el edificio fuera transparente. Y me da un sabor muy agradable pensar en un programa de intervención y prevención del abuso sexual como un asunto de transparencia. Transparencia del liderazgo, de ser consciente de que la iglesia... A ver, ¿cómo digo esto? Que la iglesia no es solamente un servicio que se da cada domingo, sino que la iglesia es la comunidad de fe que convive en un espacio que tiene que ser adecuado. Adecuado en todo sentido, adecuado donde hayan accesos para personas, como usted decía, con sillas de ruedas, personas no videntes u otras atenciones que se deben tener para que la persona sea parte activa de una forma práctica de la comunidad. Y un asunto relevante, no quiero decir más importante que una rampa, pero sí un asunto más complejo como el abuso sexual, cómo no tenemos medidas. Es decir, me parece falta de transparencia. Y estoy quizá tal vez como patinando en esa idea de que si se forman liderazgos transparentes con una visión de decir la iglesia es la comunidad de personas que se congregan en un edificio, todo debe ser en pro de esa unidad de los creyentes entre sí que tienen comunión con Dios, como Juan habla. Entonces no es simplemente la idea de pongamos un problema porque sí, sino que va mucho más allá de eso, todo el sentido de comunidad que nos protegemos mutuamente, donde hay transparencia del liderazgo de decir, aquí puede suceder y vamos a prevenirlo de esta manera. Esta pared, este material, estos productos de limpieza pueden dañar a un miembro de la comunidad. Vamos a procurar, aunque nos cuesta dinero, ponernos en un lugar seguro. Entonces, creo que en mi mente resuena esa idea de un lugar seguro, transparencia, de mutuo cuidado en todos los sentidos que tiene que ver con una comunidad. Especialmente
las personas más vulnerables como son los niños. Claro. Mira qué interesante que ahora que estábamos hablando de este asunto de la edificación y que se hablaba de transparencia, pues lo que ha caracterizado a las iglesias es la opacidad, todo lo contrario, ¿verdad? La oscuridad, el secreto y así, ¿verdad? Todo aquí nadie entra. El hermetismo. El hermetismo. Si aquí nadie entra, nadie se mete, somos aparte. Y sí, lo que tiene que ser es abierto, puertas abiertas, vengan, vean, claro. Revisen, no hay nada que ocultar. Exacto. Y cuando hablábamos de la seguridad de la edificación, relacionándolo con los valores y con la escucha a las personas menores de edad, recordaba que cuando se hizo una iglesia para este trabajo, se hizo entre los niños y las niñas unas preguntas, se les hicieron. ¿Qué veían ellos de peligro dentro de la iglesia? Y salieron muchas cosas. Los niños habían visto cosas que los adultos no vimos, ¿verdad? Y ellos, o sea, ellos tienen capacidad, que a veces la subestimamos, de observación, mucha observación, y de que por eso sus opiniones y su voz debe ser muy tenida en cuenta, porque en esa ocasión vimos que ellos se fijaron mucho más que nosotros. Correcto. Qué interesante, qué interesante. Y doña María, la política de protección que usted nos ha compartido menciona la ayuda al ofensor, además de ayudar a la persona abusada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se piensa manejar esta condición de ayuda al ofensor? Porque ya que en casos de abuso sexual, pues evidentemente se necesita un personal calificado. Bueno, en cuanto a las personas víctimas, lo ideal sería que primero se recurriera a los recursos que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay psicólogos, si hay psicólogos, médicos, qué sé yo, abogados, personas que dentro de la iglesia den ese servicio y si lo den, ¿verdad?, gratuitamente. Eso en cuanto a la víctima sería lo ideal. Podría hacerse alianzas con algunos profesionales siempre hay profesionales que quieren dar algunas horas, ¿verdad?, de servicio social. Siempre los hay y sería bueno pues una alianza, porque no vamos a pensar que van a estar abrumados de trabajo porque esperamos que no sea así, ¿verdad? Que eso sea excepcional. Sí. Entonces pienso que se puede. En cuanto al ofensor, ese es un tema un poquito más polémico tal vez, porque cuando se trata de infracciones a normas, pues sí, se trata dentro de la iglesia y se conversa y las consecuencias traen. También algunas de las consecuencias es repasar el plan y sensibilizar y eso. Pero cuando se trata de un delito, si la persona queda en libertad mientras se tramita la causa, lo que se ofrecería sería consejería, solamente consejería, no todos los demás. Porque usualmente si va al sistema penitenciario, ellos tienen sus programas de ofensores sexuales, tienen sus programas contra la ira y ellos tienen programas. Pero lo importante sería la consejería y sería importante no solamente para que se restaure su relación con Dios, su relación con el otro, sino también para evitar futuros abusos. Porque la experiencia dice que un abusador no es un abusador aislado. Una vez lo hizo, no es así, desgraciadamente no es así. Cuando conocemos de un abuso, posiblemente ya hay otros atrás que no se conocieron y posiblemente seguirá. Entonces es importante también como para que pare ahí la situación, ¿verdad? Hacerle esa consejería, esa restauración espiritual por él y por para evitar futuras víctimas. Ahora, ¿dónde se hace? Ese es el asunto. Porque si yo fuera mamá de un niño, de una niña abusada, yo no querría ver al abusador todos los domingos o que está yendo a la iglesia porque lo están restaurando. Ni el niño o la niña no quisiera estarlo viéndole a la cara. Entonces, el asunto es dónde. Sería como fuera de las instalaciones de la iglesia y decirle que no vuelva, ¿verdad? Si entiendo entonces la dirección que está clara, ¿verdad? Es el acompañamiento significa, por supuesto, seguirle dando la oportunidad en el tiempo de gracia donde estamos, por supuesto, pero que no implica no vivir las consecuencias legales de sus actos. Es decir, una cosa no tiene que confundirse con la otra. No, el perdón mismo no quiere decir, porque muchas veces se hace uso de eso, ¿verdad? Del perdón, de que tiene que perdonar. El perdón sí se puede perdonar, pero eso no quiere decir
ni que la otra persona no va a tener consecuencias, ni que voy a tener la relación continuamente con esta persona, ¿verdad? No, no Sí. necesariamente. Un par de cosas. Yo creo que ahí es donde entra lo que usted decía para el abusador, el correcto concepto de la disciplina, de la membresía disciplina que el Nuevo Testamento enseña. O sea, no es simplemente, lamentablemente se ha entendido disciplina, o yo he visto muchas formas de disciplina, como es avergonzar a la persona públicamente y sentarlo en una banca por 6 meses. Ajá. Eso es lo que usualmente algunas personas han llamado disciplina. Sí. Y el concepto del Nuevo Testamento de membresía, disciplina, va en un aspecto restaurador con la sabiduría que Dios da, como lo que usted decía. O sea, ¿qué mensaje se le da a la congregación, a la mamá de esta persona abusada, si el abusador sigue ahí? Pero tampoco se puede desechar por completo, decirle, piérdase, sino que hay una responsabilidad. Inclusive, mi perspectiva, si esto se da y el abusador va preso, es mi deber como pastor visitarlo en la cárcel y continuar un trabajo de restauración, de disciplina. ¿Estás preso? Obviamente que sí, pero vamos a seguir caminando en una restauración, que implica más trabajo que sentarlo 3 meses y decirse una disciplina, a caminar en algo tan complejo y tan torcido como un abuso, es donde entra el rol pastoral. Inclusive, permíteme hacer un paréntesis ahí. El caso de 1 Corintios 5, Ajá. que si es un caso de inmoralidad sexual, ve que la persona es expulsada de la congregación. Claro. ¿Verdad? Sí. Diferente, otra vez, como lo hablamos en el podcast anterior, del 1 Corintios 6, Exacto. que son 2 casos diferentes, con 2 resoluciones diferentes de hacer las cosas. Sí. Qué buena es hacer esa interpretación bíblica correctamente. Capítulo 5, capítulo 6. Ahora entendemos de qué está hablando Pablo. Pero sí, es así, ¿verdad? Hay una separación, pero no un abandono. Que de hecho, Pablo creo que habla en 2 Corintios de... no me acuerdo exactamente cómo dice, pero posiblemente hablando de este caso, como que no dejarlo solo para que no se consuma demasiada tristeza. Correcto. Sí. Entonces, es importante también este acompañamiento. Por otro lado, en cuanto a la ayuda al ofensor, hay un principio en Números 14, 18, donde Dios dice que perdona toda iniquidad, evidentemente desde un verdadero arrepentimiento. Y a la vez afirma, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, donde bien podría aplicarse una consecuencia de la ley civil. Entonces, o sea, va a ir a la cárcel. Decir, hermano, lo siento mucho, o sea, me parte el alma, pero eso es parte importante del proceso. Vas a ir a la cárcel, yo voy con vos a la cárcel y camino en ese tiempo con vos. Y el proceso restaurador en amor de Dios. Sí. ¿Verdad? Porque es que todas las cosas son para bien. Sí, para bien para él y bien para... Y para que futuras responda. víctimas. Sí, también, exacto. porque si, como doña María lo está mencionando, si reincide, pues bueno, entonces allí ya hay que tomar otra medida realmente. Sí. ¿Verdad? De hecho, hay otro texto, tal vez vos te acordás cuál es, creo que está en el contexto de la disciplina, donde dice que para que otros vean y teman también, que es un poco también la línea que usted está hablando, de que se prevenga futuros asuntos, ¿verdad? Entonces, es luego como ir cercando toda esta situación para evitar. Muy bien, ¿hay algún otro tema, doña María, al que quisiera referirse para ir cerrando ya este espacio? Sí, es el tema de la responsabilidad civil de las iglesias, que será muy doloroso decirlo, pero puede ser que algunas iglesias o algunas autoridades religiosas no se preocupen tanto por la seguridad de los vulnerables, pero cuando se les toca el bolsillo, a veces sí se responde, ¿verdad? Entonces, pues que se tenga conciencia de que si algo pasa dentro de las instalaciones de la iglesia y cometido por alguno de los líderes, de las personas que las autoridades de la iglesia han nombrado, han delegado algunas funciones, o trabajadores, ¿verdad? Algún trabajador que llegue a pintar o a cualquier cosa, si algo sucede, la iglesia tiene responsabilidad civil. Y se condena al abusador y solidariamente, civilmente, también a la iglesia. Podría poner un caso como para entender, digamos, porque son términos que usted maneja perfectamente, responsabilidad civil, y nosotros nos acercamos un poquito a entenderlo. Pero, digamos, un caso práctico, digamos, ¿qué significaría eso ya en la práctica qué sé real? yo, si un líder de la iglesia abusa a un niño, la iglesia la condenan a pagar daños y perjuicios. Entonces, porque hay una norma del Código Civil que establece que hay que tener cuidado al elegir
a las personas, a los trabajadores o a las personas a las que se les delega funciones, y también hay una responsabilidad en estar vigilando las acciones de esas personas. Por eso cuando se hablaba de negligencia en el podcast anterior, yo decía que eso se iba a retomar, porque esa negligencia en los nombramientos, en la vigilancia, no hay complicidad ahí, no hay responsabilidad penal, pero sí deben pagarse daños y perjuicios porque no se tuvo el cuidado debido en quién se elige, porque muchas veces suena tal vez como qué extraño que si yo quiero ser líder de niños, de jóvenes, me pidan la hoja de delincuencia. Pero si alguna persona se va a encargar de niños y resulta que tiene antecedentes por abusos, ¿verdad? Como que no. Claro, por supuesto. Entonces, esas cosas que no tenemos ese cuidado porque no va a pasar en nuestra iglesia, ¿verdad? Recomendaciones, qué sé yo, no se pide si viene de otra iglesia, ¿por qué se vino? No se pide a la otra iglesia, que puede ser que en la otra iglesia haya tenido un problema de eso, y por eso se fue y llegó a la nuestra. Entonces, el camino para atrás de esa persona, sus antecedentes no se ven mucho, no sé, de personas conocidas que den referencias. Eso es negligencia al elegir a la persona. Y luego hay negligencia en estar controlando, en vigilar. Porque ya se le da la función y no hay rendición de cuentas, no se está viendo, no se está, ¿verdad?, controlando qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Entonces, si hay cualquiera de esas dos, culpa en la elección o en la vigilancia, si se demuestra o si no se demuestra que se estuvo pendiente, hay responsabilidad y tiene que pagarse los daños y perjuicios. Entonces no es una buena idea, una buena sugerencia el hecho de que se vigile la estructura de las aulas de los niños, sino es una obligación en contra de la negligencia, o sea, una inversión necesaria para poder entrar dentro del concepto de un lugar seguro, el que se tenga que hacer, inclusive de la forma que sea. Ahora sí, empezar a notar, por lo menos luego de podcasts como estos, cómo están nuestras aulas, si están expuestas con ventanales, si de repente no hay ni ventanas y la puerta está cerrada, por ejemplo, cambiar puertas o que estén abiertas o con un vidrio que se pueda ver. Sí, se puede ver. Y otras cosas, ¿verdad? No permitir, como regla general, que los niños vayan solos, si es que solamente hay un baño, a un baño común, pero lo mejor, como pasa en nuestra iglesia, que hay un baño específico para niños y para niñas, aparte de los baños de los adultos. Así es. Y qué sé yo, si se le encomienda o no se le encomienda, si una persona, un líder, se lleva a un niño para su casa, eso tiene que saberlo, o tiene que pedir permiso, o tiene que saberlo la autoridad de la iglesia y no permitirlo, ¿verdad? Lo que se recomienda es que haya siempre 2 personas con uno de los niños o niñas para que haya un poco más de control. Ya ha habido jurisprudencia en este aspecto donde se ha condenado a iglesias por conductas de personas en las que han delegado alguna responsabilidad. Ya ya ha pasado y se ha condenado. Y entonces hay que tener cuidado, no solo, principalmente para que no pase, para la protección de los niños y las niñas, pero también considerando que va a haber alguna responsabilidad, y es muy justo que esa institución que fue negligente vaya de alguna manera a resarcir a la persona que sufrió un abuso por no poner atención, ¿verdad? Y hay otro tema que es un poco, digamos que agridulce. En Costa Rica no creo que no lo hay. He estado averiguando y no encontré que hubiera. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay ahora seguros para las iglesias contra abuso sexual. Un seguro contra abuso sexual de las iglesias. Y digo yo que es agridulce porque qué malo que tenga que haber, y hay muchas casas aseguradoras en Estados Unidos dedicadas a eso. Qué malo que tiene que ser, porque quiere decir que los abusos son a montones, ¿verdad? Es como un seguro de robo. Hay un seguro de robo que es muy posible que pase. Que están robando. Sí, entonces, si hay esos seguros, es que es muy posible que eso pase. Pero bueno, la parte buena es que las personas víctimas se van a ver de alguna manera, aunque sea económicamente resarcidas, para sus terapias, para todo lo que trae una situación de ese tipo. En Costa Rica no lo hay, pero sí, por lo menos sé que en Estados Unidos hay seguros. No sé si el Instant Racket ya
ver y hacerlo también acá. Sí. Interesante. Sí, yo creo que no lo hay porque yo averigué sobre un seguro para asuntos de representaciones legales con el INS y me decían que en Costa Rica, que justamente lo que usted decía, que en otros países sí lo hay, pero aquí no se ha llegado a esos modelos de seguro. También otros países tienen algo que llaman como es el background check, como la revisión de trasfondo, como una hoja de delincuencia, pero está interconectada. Entonces cualquier persona puede obtener su historial. Y en las escuelas, iglesias, es requisito presentar ese documento a la hora de asumir una responsabilidad, un cargo, un trabajo. Esa revisión de trasfondo, más que una delincuencia, es todo el trasfondo, si ha tenido terapias, consejerías, abusos, ha participado, etc. Es muy completo y es requerido para personas que van a trabajar en ciertas posiciones, que acá pues no lo tenemos. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, pues hay un concepto que se maneja de la iglesia simple, que bueno, es un concepto específico, pero hay un concepto en contrario, me parece que es la iglesia simplona, porque de eso habla Proverbios, es decir, quien ve el peligro y no hace nada es el simplón. Porque son dos cosas diferentes. Totalmente, ¿verdad? Claro. Sí. Pues son opuestos totalmente. Sí, el simple y el simplón. Y eso pasa mucho en las iglesias, ¿verdad? Sí. La credulidad, son muy crédulas y por eso los depredadores entienden y saben que ese es un lugar donde pueden entrar y campear a sus anchas sin ningún riesgo. Sí. Y hay que cambiar esa idea. Hay que cambiar la idea de que las iglesias ahí se puede ir a hacer lo que se quiera. Entonces, si las iglesias adoptan las medidas necesarias para que la gente sepa y lo haga público, nosotros tenemos un programa de seguridad y que todos lo sepan, que la iglesia lo sepa para que alguien llegue y lo ponen en conocimiento, pues si todo se hace así, esperamos que muchas menos abusos se van a dar, se van a dar muy pocos y en situaciones pues ya excepcionales. Permíteme decir que esto son palabras de una discípula comprometida. Correcto. Que damos fe, que queremos y admiramos mucho, servidora en la iglesia. Entonces, digo, que relevante es la visión integral de una discípula de Cristo comprometida, señalando cosas que tienen que señalarse. Correcto. ¿Verdad? Esto aunado con la experiencia profesional también de muchísimos años, ¿verdad? En estos ámbitos, ¿verdad? Así que, doña Merlos, gracias no solo por estar en este programa y el anterior, sino también por ser de mucho apoyo y de mucha luz para nosotros como iglesia, como pastores, y de animarnos, enseñarnos, trabajar inclusive, porque este documento no es de sentarse y pedírselo a la inteligencia artificial que lo haga, ¿verdad? Es un trabajo bastante comprometido creo que el curso duró 10 meses, me parece. 10 meses. Ajá, 10 meses. Es un fruto de trabajo de 10 meses, al igual que Cinti, que también, que no pudo estar con nosotros. Pero gracias por estar aquí, también por ser parte de nuestra iglesia y edificarnos de esta manera. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes muchas gracias por el espacio para presentar este programa, para hablar de él y para que otras personas lo conozcan y sepan de la responsabilidad que tienen las iglesias. Buena palabra, responsabilidad. Muy buena palabra, sí. Totalmente. Pues bueno, entonces cerramos, o mejor abrimos. Eso iba a decir justamente. abrimos más bien este tema tan relevante para que sea e inicie una sana discusión y reflexión y una sana inquietud en base a la responsabilidad a la que el Señor nos ha delegado. Correcto. Que sea el inicio de muchas conversaciones de pastores, ancianos, diáconos, líderes, miembros y que estemos proactivos en esto. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, la próxima semana, tema nuevo. Si interesante tema nuevo. Sí. Así que, pues, estamos conversando. Si lo permite, claro que sí. Muchísimas gracias de nuevo, doña Marielos. Gracias a Linaje Producciones también por su gran apoyo. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.